50 curiosidades de Player en Poppy Playtime capítulo 5. Número 1. Player es el protagonista de Poppy Playtime y a lo largo de estos 5 capítulos seguimos sin saber casi nada de él. Pero esta última entrega nos ha servido para obtener algunos datos que pueden revelar la esencia misma del misterioso empleado detrás del Grab Pack. Para empezar, su leyenda ha avanzado más rápido por la fábrica que la caída de Huey Woogie al fondo. Cuando conoce a Giblet, este enseguida lo reconoce como The Playtime Butcher o el carnicero de Playtime, aunque en el doblaje fue adaptado como la parca de Playtime. Número 2. Y es que se sabe que fue él quien metió una máquina trituradora a Mommy Longlegs, pero entre las noticias que se han dispersado también hay rumores infundados, pues Giblet afirma que fue quien mandó a dormir a Catnap, pero luego del ataque de Player, este seguía muy despierto, y sabemos que quien en verdad lo mandó a dormir fue el mismo prototipo. Número 3. Lo cual nos hace pensar que el rumor de sus asesinatos no se esparció de forma natural, sino que fue algo completamente deliberado. Y es que sabemos que el prototipo no solo controla lo que hace los juguetes en la fábrica, sino que es el encargado de difundir información, como lo hace con la A Better Press, o una mejor prensa, que son noticias redactadas por él, que sirven como propaganda para mantener narrativas contra sus opositores, como acusar al Safe Haven y Doi de canibalismo. Y el prototipo parece ser el único testigo de las ejecuciones hechas por Player, siendo casi que la única opción lógica hasta ahora que haya sido él el que difundió la información. Número 4. Curiosamente, estas noticias hablan de un tal Gentle John, quien junto a algunos juguetes que se negaron a participar en la Hora de la Alegría, lograron escapar de la fábrica. Por ello, el grupo de juguetes que lo siguieron fueron llamados Joyless, o carentes de alegría. El periódico afirma que hay rumores de que escaparon de la fábrica durante este evento, pero enseguida lo desmiente, afirmando que encontraron los restos de todos quemados en el ala de investigación. Sin embargo, en un cassette podemos oír una interrogación del prototipo sobre este incidente. El juguete que interroga afirma que su grupo quería abandonar la fábrica luego de lo sucedido en la Hora de la Alegría, difundiendo que existe el rumor de que escaparon de la fábrica y da el nombre de otros 3 juguetes que lo conocen. El prototipo mata al juguete que interroga para que se deje de expandir el rumor, pero la nota confirma que el rumor se siguió expandiendo y por ello tuvo que usar la noticia para callar los rumores. Esto parece insinuar que nunca encontró los cuerpos de los juguetes y sí lograron escapar, lo cual ha traído la teoría de que Player es ese tal Gentle John, pues es el único empleado que escapó de la fábrica, aunque por la información que tenemos se dice que Player no asistió a trabajar ese día. Pero con todos los cambios que han hecho los desarrolladores a la historia principal, puede que ahora le quieran dar esta identidad a Player. Número 5. Y es que aunque seguimos sin ver alguna parte del cuerpo de Player, en el capítulo 3 compartieron un storyboard de cómo se vería, el cual parece ser igual al de los especialistas de extracción de Project Playtime. El ex director de los primeros capítulos confirmó en su última sesión de preguntas y respuestas del capítulo 5 que originalmente no tenía pensado darle mucha importancia. Sin embargo, a medida que avanzaban los capítulos, se indagaba cada vez más en la identidad del jugador. Esto significa que desde un inicio Player podría ser cualquier random dentro de la fábrica. Pero el curso de los acontecimientos cambió con el capítulo 3 y 4, donde tuvimos más lore de Player, como el mensaje de "la culpa te persigue", que aparece mientras tiene una pesadilla con el Poppy Gas. Se cree que la oficina en donde aparece perteneció a Player, pero no se ha confirmado. Número 6. Sin embargo, el director y gran parte del equipo original abandonó el desarrollo por diferencias creativas y, según nos cuenta el director, se dio cuenta que sería un desperdicio no revelar su identidad cerca del lanzamiento del capítulo 4, por lo que planeaba que esto sucediera en el capítulo 5, algo que no pasó, y lo más peculiar es que nunca compartió sus ideas de la identidad de Player con nadie, por lo que hasta para él ahora no sabe qué planea Mob para el jugador y puede que mucho del trabajo e insinuaciones de capítulos pasados sean desechados por su nueva visión. Número 7. Y en este tiempo ya se ha estimado la altura de Player, ya que según los archivos del juego este mide 1,92 centímetros, encajando con juegos anteriores en los que se le veía más alto que Miss Delight, que medía 1,80. Esto ha hecho a muchos teorizar que Player es un hombre, ya que aunque no es imposible que haya mujeres de esta altura, ya en un hombre es inusual llegar a medir tanto, pues apenas 1 o 2 de cada 100 alcanzan esa estatura, mientras que en una mujer sí que es una excepción estadística, con una probabilidad aproximada de 1 entre 150.000. Número 8. Sin embargo, muchos siguen abiertos a la posibilidad de que Player sí que sea una mujer, ya que en uno de los artes que compartió Mob Entertainment podemos ver una especie de recreación de la pintura de Miguel Ángel de la creación de Adán. En ella aparece la mano del prototipo a punto de tocar una mano humana cubierta por múltiples manos de distintos juguetes. Muchos aseguran que la mano es demasiado delicada como para ser la de un hombre, aunque tampoco vemos indicios que aseguren que es una mujer, teniendo uñas pintadas o adornos más comunes en las mujeres, por lo que aún puede ser ambiguo su género real. Y quién sabe si van a hacer algo parecido a lo de Portal con la protagonista. Número 9. Nate Carpenter, el Senior Environment Artist de Mob Entertainment durante el capítulo 5, o el que se encargó de los ambientes, compartió parte de su trabajo y uno de sus encargos fue crear materiales y texturas, enseñándonos varias de estas.
Lo curioso es que presentan muchas de estas texturas con un plano en el que podemos ver una figura humanoide sin manos. Y curiosamente su atuendo sigue teniendo similitudes con el equipo de especialista en extracción, lo que casi que confirma que aunque viéramos cómo luce Player, seguirá oculto detrás de un traje que cubre todas sus facciones. Número 10. Se cree que el apodo de Player como Playtime Butcher o carnicero de Playtime es una posible referencia a The Bay Harbor Butcher o el carnicero de Bay Harbor, el apodo que le dieron al protagonista de la serie de Dexter, quien acostumbraba a desmembrar sus víctimas en bolsas de basura que arrojaba dentro de la bahía de Miami. Número 11. Aunque otros piensan que se trata de una referencia al apodo que le dan a Simon del film de Iron Lang, quien se ganó el apodo de The Butcher debido a sus acciones en Filament Station, algo que incluso le sorprendió a Markiplier, quien al escuchar a Giblet nombrarlo de esta forma, le sacó unas cuantas risas y afirmó que Giblet no conocía ese lado suyo, referenciando las cosas que hace durante su film. Número 12. De acuerdo a algunos cálculos rápidos de lo que ha hecho Player a lo largo de estos 5 capítulos, se estima que lleva entre 3 a 18 horas activo explorando la fábrica de Playtime Co. Si a esto le añadimos un estimado del tiempo que ha pasado desmayado, como luego del choque antes de llegar al Playker, o de sus alucinaciones en el propio Playker, se estima que puede haber pasado desde 19 hasta 34 horas desde que entró en la fábrica. Y el hecho de que el protagonista siga corriendo usando el Grab Pack y recibiendo daño sin detenerse a buscar agua o comida, sigue siendo la mayor prueba de que todo es un evento continuo sin descansos de varios días. O que la teoría de que Player es un experimento y que por eso aguanta tanto sin beber agua es realidad. Número 13. Otra cosa que no ha hecho durante su travesía en la fábrica es darse un baño, algo que nota enseguida la segunda personalidad de Lily, Candy Cat, quien al llevarlo a su casa afirma que Player huele a cuerpos muertos. Incluso Lily le dice que huele a sangre y aunque es el único lugar donde hemos encontrado una bañera hasta la fecha, le niegan la posibilidad de usarla y lo ponen a hacer los preparativos para la fiesta del té. Número 14. A pesar de su mal olor, Cham Cham Kings se lo mete en la boca sin dudarlo, para ocultarlo del prototipo. Y puede que por eso lo haya escupido después con tanta velocidad, y su expresión de pena es para evitar decirle lo mal que sabe. Y huele luego de tanto tiempo de estar corriendo de un lado a otro, acabando con experimentos. Número 15. También le siguen diciendo el ángel de Poppy, nombre que escuchamos decir por primera vez a Dog Day y Giblet, y es repetido al presentarlo con Cham, lo cual me hace pensar que mientras que el prototipo expandió el nombre de Playtime Butcher en la fábrica, Poppy es quien lo ha estado llamando Ángel, al ver que es el único que puede enfrentar al prototipo y acabar con su reinado dentro de la propia fábrica, similar al enfrentamiento del Arcángel Miguel contra el Diablo. Número 16. Y es que la razón por la que Player sigue dentro de la fábrica y no ha regresado a su casita es gracias a Poppy, que en un principio quería su ayuda, pero cuando las cosas se pusieron feas, no dudó en abandonarlo. Cuando se reencuentra con Player, se disculpa por todo lo que ha causado, desde escapar hasta evitar que se fuera a la Game Station, siendo lo mínimo esperable luego de tanto sufrimiento que nos causó. Número 17. Esta vez, nadie parece reconocer a Player por su pasado como empleado. Saben a qué experimento se ha despachado, pero no que fue un empleado, algo que varía del capítulo 2 y 3, donde Mommy lo reconoce como empleado y Miss Delight hace lo mismo, en sus respectivos capítulos. Esto casi que confirma que Player tenía un puesto que no llegó hasta los laboratorios, abriendo la posibilidad de que ocupara un puesto en el Playker o en la Game Station. Número 18. Cuando el prototipo llega a la fiesta del té de Lily, reclama a Poppy por haber traído a un outsider, lo que se traduce como forastero, aunque en el doblaje le pusieron parásito, que también suena con más aura. Esto también parece encajar en que el prototipo no conoció a Player mientras trabajaba en la fábrica, pues es simplemente alguien de fuera que interviene en sus planes, además de que parece insinuar que la llegada de Player a la fábrica fue obra de Poppy, algo que en parte es cierto, pues de no ser por ella, Player nunca hubiera descendido tanto en la fábrica, pero es casi que imposible que sea ella la responsable de escribir y enviar el mensaje que trajo a Player, ya que seguía encerrada en su caja cuando eso ocurrió. Número 19. Al ir al refugio de Giblet, este le pregunta a Player si piensa que esto es un accidente, terminar abajo y encontrar a otro que también quiere acabar con el prototipo, haciendo una alegoría que es a donde se dirige el tren, lo que podría ser una insinuación de que Giblet había planeado que Player llegara a la fábrica y les ayudara a destruir al prototipo, pero por alguna razón se guarda esa información. Número 20. Durante mucho tiempo pensamos que lo único visible para el campo de visión de Player era el Grab Pack, y eso explicaba por qué nunca vimos sus brazos, pero en este capítulo, luego de que Huggy le arrebata su Grab Pack, nos encontramos con una interacción muy peculiar, y es que cuando encuentra a Glowy, uno esperaría que mostrara su mano sosteniéndolo, pero literalmente flota frente a la pantalla, dejando claro que aunque viole las leyes de la física, no nos dará ni un vistazo al cuerpo de Player aún. Aunque curiosamente en una escena con Giblet, antes de que tome un nuevo Grab Pack, vemos a Glowy flotar y hacer movimientos que dan la sensación de que en verdad flota por su cuenta. Número 21. A muchos les tomó por sorpresa que en este capítulo Player muera canónicamente, y es que el prototipo lo sostiene con un brazo y usa el otro para
atravesarle el pecho con su característico ataque. Y si vemos la escena cuadro por cuadro, no solo veremos saltar unas gotas de sangre, sino que junto a ellas aparecerá algo blanco salir. Muchos creen que es parte de sus huesos, confirmando que la herida letal lo tendría que haber dejado sin caminar. Número 22. Lo interesante es que en lugar de que el prototipo decidiera que ese era su final, lo arrojó a un contenedor lleno de Poppy Gel. Muchos creen que lo hace con la intención de revivirlo en un futuro, sin embargo no basta con rodear un cadáver con Poppy Gel para regresarlo a la vida, algo que queda claro en los cuartos de condicionamiento, donde podemos ver varias plantas de Poppy Gel colgando del techo y en ellas varios juguetes de todo tipo, y hasta cadáveres de los empleados, por lo que tal vez este era el objetivo del prototipo. Número 23. Y esto también confirma que cuando Player está cerca de la muerte, un mensaje aparece impidiendo que se muera, lo que a su vez significa que las pantallas de muerte son canónicas. Esta vez le dicen que lo siguen necesitando y que se levante, con el mismo estilo de cinta VHS de otras pantallas de muerte, manteniéndose. Número 24. Curiosamente, antes de que aparezca el mensaje, escuchamos la voz de Poppy decir unas palabras muy peculiares. Si regresas, años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia, descenderás a la oscuridad y el polvo. Bienvenido a casa. El mensaje parece cortado, como si Player estuviera recordando algo del pasado. Quizás no se encontraba en la fábrica porque tuvo un problema de conciencia y Poppy fue quien le dijo que podía ausentarse del trabajo varios años hasta que se recuperara. Aunque terminar diciéndole que decidiría en la oscuridad y el polvo y darle la bienvenida a casa, parece insinuar que el origen de Player fue en la fábrica, tal vez como un experimento o quizás como uno de los huérfanos que regresó a trabajar en la fábrica al hacerse adulto. Número 25. Luego de esto, Giblet lo rescata del Poppy Gel. No sabemos cómo logró sacar un pequeño juguete a una persona tan alta dentro de un barril tan grande, pero lo consigue. Pero parece que Player regresa a la vida específicamente después de recibir un choque eléctrico, lo cual casi que encaja perfectamente con la forma en que vemos que funciona el Poppy Gel en la máquina que hace a los Optimals, pues cada uno está recostado sobre una cama metálica con Poppy Gel visible y cuando Player desconecta la batería debajo de ellos, estos parecen morir, como si se insinuara que las propiedades para mantener vivo a un sujeto con Poppy Gel requieren de energía. Número 26. Lo más curioso es que parece que el Poppy Gel daña a Player. Durante la secuencia de persecución del prototipo, tiene que atravesar esta sustancia varias ocasiones y al pisarla la pantalla comienza a mostrar una serie de manchas rojas en la parte inferior de la pantalla. El movimiento de Player se hace más pausado y le cuesta mucho más moverse, aunque no llega a morir al mantenerse mucho tiempo sobre la sustancia, pero tampoco parece que le haga mucho bien. Número 27. Mientras Player cae a la sustancia, vemos que no es tan densa como para no dejar pasar la luz. La parte más cerca de la superficie brilla, aunque mientras desciende Player, pequeños grumos del Poppy Gel flotan. Algunos creen que no se tratan de simples grumos, sino de partes del cuerpo de otros humanos o experimentos que fueron lanzados a esta sustancia para su conservación. Número 28. Aunque Player parece regresar de la muerte sin consecuencias visibles, una serie de documentos explican cuáles son los efectos secundarios del Poppy Gel en su cuerpo, y advierten que se propaga indefinidamente cuando no se trata y se expone a la biomasa. Esto significa que aunque ahora Player parece ser el mismo de siempre, el Poppy Gel hará efecto expandiéndose por su cuerpo más y más. Número 29. La cosa no termina ahí, pues otra nota detalla que el tejido vivo comienza a unirse al material inanimado. Esto es primordial en el proceso de los juguetes, quienes pueden usar sus extremidades de plástico o tela gracias a que el Poppy Gel los vuelve uno con su cuerpo. Pero en el caso de Player, probablemente comienza a fusionarse con su traje de especialista, haciendo casi imposible que lo veamos sin este, o incluso que la fusión de su tejido llegue hasta el Grappack, haciéndolo parte de sí mismo. Número 30. Otro efecto es la sublimación progresiva, lo que significa que sus huesos se dislocan lentamente. Esto en los experimentos permite que sus extremidades se estiren metros, por eso los cuerpos de Hughie, Kizzy o Catnap llegan a ser tan grandes, siendo una gran explicación de por qué optaron por seguir con la iniciativa de Bigger Bodies, al ser un efecto secundario que pueden aprovechar. Y en el contexto de Player, para ser una persona que es tan alta, podemos esperar que crezca mucho más que otros experimentos. Número 31. El gel puede provocar que el cuerpo endurezca tejidos blandos, convirtiéndolos en hueso sólido o cartílago duro. Si de por sí Player ya aguantaba golpes fuertes, puede que comience a desarrollar una fuerza sin límites, siendo capaz de doblar puertas de acero a los Wigugi o de soportar golpes que cualquier otro humano haría morir. Número 32. También se describe una distorsión multisensorial, y es que la mente de Player comenzará a destruirse poco a poco. La realidad se percibe de forma aterradora y confusa mientras el Poppy Gel avanza, lo cual explica por qué uno de los efectos del Poppy Gas es tener pesadillas. La gran diferencia con el Poppy Gel es que las alucinaciones no estarán acompañadas por gas para distinguirse
irse. Podrán suceder en cualquier momento y no sabrá cuál es un peligro real y qué es solo su mente. Número 33. Y el efecto más molesto puede ser el de provocar urticaria, ya que el cuerpo reconoce el compuesto como una toxina peligrosa y reacciona de esta manera. Y aunque esto parece ser una sentencia segura para Player, los científicos desarrollaron una cura. Este es el Negation Compound, requerido para prevenir la expansión del Poppy Gel. Encontrarlo no es solo necesario para derrotar al prototipo, pero parece que es la única cura para Player antes de que se convierta en un monstruo deforme de Poppy Gel, aunque puede que no todos los efectos secundarios se mitiguen. Número 34. A lo largo de los capítulos han habido muchas teorías acerca de la verdadera identidad de Player. Muchos pensaron que Player era Preston Willard debido a sus constantes menciones en la trama, como ser el autor del Orientation Notebook, pero el ARG confirma que el destino de Preston fue el de convertirse en un juguete. Luego tenemos a Richard Lovitz, mejor conocido como Rich, uno de los empleados que expresa preocupación por los huérfanos, y su destino sigue sin aclararse, y a lo largo de los capítulos se hace mención constante sobre este, siendo el único empleado de la fábrica conocido capaz de regresar a la fábrica para salvar a un compañero, ya que muestra aprecio para algunos. Otro probable candidato es Edward Ritterman, quien se encontraba fuera el día en que se dio The Hour of Joy, inspeccionando las renovaciones del parque y anunciando su ausencia del 7 al 12 de octubre de 1995. Sin embargo, parece que conocía a Sawyer, y cuando el doctor ve a Player en el capítulo 4 no lo reconoce, disminuyendo la posibilidad de que sea él. Por último tenemos a Stella Graver, quien trabajaba en el Playcare y también demuestra que le importa a los niños. Y no podemos olvidar el nombre que se forma con las letras desordenadas de uno de los toboganes a las oficinas de algunos altos cargos de Playtime, que algunos han ordenado como Jamie B. O'Neill o Jay Bohemine, o como se diga. Número 35. Otra teoría sugiere que el nombre de Player se encuentra entre los que vemos en el Gen Immersion Chamber, una sala llena de palancas con el nombre de empleados importantes de Playtime, desde Harley Sawyer hasta otros menos mencionados como Anthony Carlisle, el creador del Poppy Gel y un científico del programa de jóvenes genios de Elliot, aunque no se sabe mucho más de este. Luego tenemos a Bruno White, quien también participó en Jóvenes Genios, pero dado que era la mano derecha de Sawyer y que se confirma su muerte, se descarta como Player. Luego tenemos a Carmine McCabe, que también fue del programa de Jóvenes Genios, entrando a trabajar gracias a recomendación de Lapierre, pero no se sabe más o si murió en la hora de la alegría, abriendo la posibilidad de que sea Player. Por último está Evelyn McCabe, quien también fue parte del programa de Jóvenes Genios y no se ha confirmado si tiene algún parentesco con Karim, pero es extraño que compartan apellido, teniendo sentido que si alguno es Player, entrara a la fábrica buscando a su familiar. Número 36. Se cree que el jugador es el protagonista de todos los ARG, pues en el ARG del capítulo 2 es quien investiga los sistemas de seguridad, revisando las cámaras pues de seguridad. En el ARG de Project Playtime es quien revisa el servidor de Rowan Sol en busca de información. En el capítulo 3, los autores desconocidos de los correos electrónicos de la computadora de Lapierre dicen: eres perfecto para esto, la misma frase que usa Poppy al hablar de Player. En el capítulo 4 es quien intercambia correos con Sawyer, y en el 5 es uno de los usuarios que ayuda a Zane Reason a descifrar los mensajes. Número 37. Hasta ahora, por excepción de unas cuantas, todas las muertes de personajes de Poppy Playtime han involucrado al jugador de alguna manera. Incluso está presente en muertes en las que no interviene, como la de Hughie y Kissy. Esto llevó a muchos a teorizar que el jugador podría ser el verdadero villano del juego, quedando bien su apodo de carnicero. Pero esto es obviamente improbable, aunque puede que el prototipo se aprovechara de esto para difundir su apodo y que los demás juguetes lo vean como una amenaza. Número 38. Con este último capítulo, la teoría de que Player es un experimento ha vuelto a cobrar relevancia, y es que en el capítulo 3 parecía ya descartada por completo, ya que Miss Delight afirma que es un humano, pero explican esta contradicción diciendo que Player es una marioneta que controla el experimento de verdad desde un sitio remoto. Número 39. Otra teoría asegura que Player es un empleado que consiguió la inmortalidad, ya que el objetivo final de tantos experimentos era encontrar al recipiente perfecto para poder evitar la muerte y así sobrevivir. Algo que tendría sentido, pero si es el único empleado que lo consiguió, ¿por qué lo dejaron descansar en casa el día en que ocurrió la hora de la alegría, en lugar de usarlo como base para crear más empleados inmortales? Número 40. Pero la teoría de la identidad de Player que más ha dado de qué hablar es que se trata del mismísimo Elliot Ludwig, el fundador de Playtime. Sí, sabemos que el prototipo lo mató y encontraron su cadáver junto a los experimentos 1006 y 1007. Pero el capítulo 5 agrega un elemento muy peculiar: la posibilidad de revivir recuerdos de otros, y esta teoría sostiene que la mente de Ludwig fue escaneada, replicándola y regresándolo a la vida para cuando tuvieran el recipiente perfecto. Número 41. Pero por más teorías que salgan tratando de descubrir su identidad, muchos ven como un gran problema seguir sin saber quién es Player a esta altura del juego. Es como dijo Markiplier: tengo una política, puedo perdonar el primer partido, incluso el segundo o el tercero, porque es cuando las cosas empiezan a sentarse, pero este es el maldito capítulo 5 y siento que debería conocer mi motivación, debería saber hacia dónde voy y por qué quiero ir allí. Y es que hasta ahora no hay una motivación clara para Player, pues pese a que puede que Moff tenga una explicación perfecta para su identidad, seguir guardándola hasta el final del juego es algo que no ayuda a los jugadores a darle un sentido a seguir descendiendo de la fábrica. Número 42. Una de las constantes en todos los capítulos es que las pantallas de muerte terminan con un mensaje, y a lo largo de ellos estos cambian o se dan mensajes
nuevos. Uno de los mensajes que más ha dado de qué hablar es: la innovación es clave, sigue el camino dorado. Un mensaje que aparecía desde el capítulo 4 y vuelve a aparecer en este. Curiosamente, el camino dorado parece revelarse en este capítulo, y es que los documentos del compuesto de negación hablan de un nivel de autorización dorado, al que solo pueden acceder unos cuantos al contener información sensible, lo cual significaría que el camino dorado son todos los documentos con ese nivel de autorización. Número 43. Muchos teorizan que estos mensajes estaban dados por el prototipo, ya que muchos de ellos se asemejan a su manera de hablar, pero este capítulo lo parece desmentir, ya que el prototipo termina matando a Player, y no tiene mucho sentido que atraviese su cuerpo y enseguida le pida volver a levantarse. Sin embargo, siguen habiendo frases que solo le hemos escuchado al prototipo, como I can fix this, I can fix everything, que recuerda su obsesión con reparar a los juguetes defectuosos. Incluso otro mensaje dice It can be real for us, a better place, la frase que el prototipo repite siempre, que parece ser un paraíso que está creando para pasar su inmortalidad en él. Número 44. Existe una teoría muy loca con respecto de quién es arrojado al Poppy Hell, y es que algunos aseguran que no es Player, ya que justo cuando pasa eso vemos una sombra tomar a Poppy y a continuación la secuencia donde alguien es arrojado al Poppy Hell. Esta teoría sostiene que fue la misma Poppy quien cae aquí y que Player despierta en el mismo sitio donde el prototipo lo atacó. Algo que tiene algo de sentido, pero no explica cómo Player se recupera del hoyo en su pecho si no es con el Poppy Hell, y es que esta teoría se hizo tan grande que muchos comenzaron a creer que era verdad. Sin embargo, la buena de Amber Love Bugs, quien trabaja como artista y animadora 2D, tuvo que salir a decir en un mensaje de Discord que sí es Player quien era arrojado al Poppy Hell y no Poppy, riéndose de que la gente haya pensado lo contrario, pero cuando las escenas son tan ambiguas, no queda de otra. Número 45. En Italia salió a la venta una colección oficial de cartas de Poppy Playtime, exclusivas de la región, pero lo interesante es que entre los muchos diseños de diferentes personajes del juego, nos encontramos con una única imagen de Player, la carta 143, que lo muestra con su icónica presentación de personaje amarillo, con un grab pack, lo que nos sigue dejando lejos de saber cuál es su verdadera identidad. Número 46. La resistencia de Player sigue llamando la atención, y es que al inicio de la última persecución de Huggy, este logra lanzarlo contra un vidrio, rompiendo el cristal, pero Player se para como si nada y comienza a correr a toda velocidad, como si no le hubiera afectado. Número 47. Muchos creían que Huggy solo seguía las órdenes del prototipo tratando de detener a Player, pero en este capítulo parece que Huggy genuinamente odiaba a Player, igual que odiaba las cintas de condicionamiento de Gracie Green, invadiéndose por una furia incontrolable. Número 48. Y es que una cinta nos muestra que la única solución para calmar el odio de Huggy era estar con Kissy. De esta forma, Playtime logró usarlo como un sistema de seguridad confiable, y en este capítulo vuelve a calmar su furia, salvando a Player de ser comido de Huggy, lo que convierte a Kissy en la mayor aliada de Player hasta el momento, salvándolo prácticamente en cada capítulo desde su debut. Lástima que parece que ya no podrá salvarlo más. Número 49. Alguien que también se pregunta quién es Player es el Dr. Sawyer, hasta rima, quien en el capítulo 4 aprovecha para preguntar a Player si tenía algún otro motivo oculto para regresar, además de una carta inesperada, especulando en un momento si tenía un ser querido que fue asesinado en la Hour of Joy o fue por culpa de no haber estado ese día. El hecho de que regrese a la vida al final del capítulo 5 y él afirme que las cosas han dado un giro interesante hacen creer que su copia de seguridad sí que lo reconoce y sabe lo que significa que Player lo haya traído de vuelta. Número 50. Aunque el capítulo 5 no revela la identidad de Player, creo que sí que nos da la pieza central de por qué existen las pantallas de muerte y estas tienen mensajes diferentes, o por qué Player siempre revive y logra afrontar todos los peligros una y otra vez. Y estoy hablando del mapeador neural, una máquina capaz de hacer revivir las memorias de otros, como la de Huggy. Mi teoría es que no somos Player, sino que al final de su aventura logrará guardar un registro de todo lo que vivió en la fábrica, y cada capítulo es una cinta o un VHS, pero de recuerdos de Player. Fallar es una parte del recuerdo que provoca que este no pueda seguir más y se tenga que reiniciar para que la reproducción del mapeo neuronal continúe. Algo así como el Animus en el Assassin's Creed. Si se desincroniza los recuerdos reales de Player, tiene que reiniciar, lo cual me hace pensar que los mensajes son de juguetes o experimentos que están sometiendo a alguien a revivir sus recuerdos, tal vez para descubrir algo que solo Player sabe, y es necesario que recorran todas sus vivencias en la fábrica, y es por ello que no le pueden dar al registro final simplemente, sino que tiene que pasar por todo lo que ha vivido desde el capítulo 1. Pero quién sabe si eso será verdad, seguramente lo descubramos en Poppy Playtime capítulo 20. Ya sin más que decir y esperando que les haya encantado, ¡me piro vampiro!